Éxodo capítulo 12, verso 19, está escrito de la siguiente manera: Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país, será cortado de la congregación de Israel. Sean bienvenidos, hermanos en Cristo. Tengo el honor y el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy quiero predicar el mensaje que lo he titulado La levadura de los fariseos. Hoy vamos a hablar de tipo de levaduras y las consecuencias de que haya levadura en el mensaje que nosotros predicamos y cómo esto afecta nuestras vidas espirituales y los ministerios que a veces estamos administrando nosotros en iglesias o en diferentes lugares cuando nos paramos a predicar el Evangelio. En el Antiguo Testamento Dios había escrito lo siguiente: no se encuentre levadura por 7 días en todo el territorio de Israel. Una de las preguntas que uno se hace cuando por primera vez lee este pasaje, si es que se refiere a la levadura con la que se hace fermentar el pan, si esa levadura se tenía que sacar de todo el territorio de Israel, si eso se hubiera hecho en lo natural, ¿cómo le harían para conseguir levadura nuevamente si estaban en el desierto? Ahora bien, como sabemos que el Señor no está hablando de ese tipo de levadura, sino que lo que buscaba Dios a través de Moisés y de este pasaje bíblico que acabo de leer es que se hablara un mismo lenguaje espiritual, que se hablara la palabra de Dios por 7 días sin meter anexos o meter falsas enseñanzas y falsas doctrinas o meter como costumbres o religiones o tradiciones en el cuerpo de Cristo. Es lo que buscaba Dios, que se hablara la palabra de Dios por 7 días y solo las ordenanzas de Él por 7 días. Esto no es que solo por 7 días se debe hacer, sino que debemos hablar este pan y predicar este pan sin levadura. Pero Dios, antes de celebrar esta fiesta, mandaba que se predicara el Evangelio, que se ministrara a Dios de esta manera, sin poner nada extra de la palabra de Dios, fuera de la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba obligado a hablar solo de la palabra del Señor. Incluso los extranjeros que se habían unido al ejército de Israel, que también traían sus costumbres, sus tradiciones, su paganismo, esta gente estaba obligada a hablar solo la palabra de Dios, porque cualquiera que comiera leudado, que es tipo del pan de Dios, de la palabra del Señor, entonces sería cortado, dice el Señor, del territorio de Israel. Ahora bien, en el Nuevo Testamento Dios habló algo con respecto a la levadura de los fariseos y saduceos, lo cual en el tiempo que se habló o que lo ministró el Mesías, los discípulos no lo entendieron y no estaban ellos todavía en altura espiritual de conocimiento y de revelación e iluminación del Espíritu de Dios para que ellos pudieran entender a qué levadura se refería Jesús cuando les ministró este pasaje. El libro de Marcos capítulo 8 verso 14 al 21 se encuentra una historia que dice de la siguiente manera: llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: miraos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? Lo que está hablando Dios aquí era seguramente, Dios les dice: cuidado de la levadura de los fariseos, porque acuérdense, hermanos, que antes de que Jesucristo trajera este evangelio de la gracia, todavía los cristianos, todavía los discípulos, todavía los que creían en los escritos de Moisés se habían familiarizado con ciertas posturas bíblicas que enseñaban los fariseos, o ciertas enseñanzas o doctrina. Ellos habían agarrado algo de eso, y estas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos se habían infiltrado en los discípulos de Moisés, hablando de los que creían en la ley de Moisés. Entonces, seguramente en el camino los discípulos venían hablando de estas cosas, pero Dios, al escucharlo, les dijo: guardaos de la levadura. Pero como ellos habían olvidado traer pan, dice la Escritura, ellos pensaban de que Dios les decía estas cosas porque no tenían pan. Entonces Jesucristo los lleva a la palabra y les dice: ¿no se acuerdan ustedes, hombres de poca fe, el milagro que yo hice entre 5,000 hombres?
y con los cinco panes, cómo alimenté a 5,000 hombres. Y no os acordáis aún de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas recogiste. Aquí Dios nos lleva al original, al mensaje original, los lleva a la palabra de Dios. Lo que hace el Mesías es sacarlos del costumbrismo, sacarlos de la levadura que se había infiltrado en sus corazones y pararlos a ellos, alinearlos con el evangelio que él estaba predicando. El evangelio que Jesús estaba predicando era un evangelio de milagros, era un evangelio de multiplicación sin levadura. Lo que hace la levadura, según este pasaje ministrado por Jesús, es que estorba la obra de Dios, hace que mengue el poder de Dios, hace de que nosotros prediquemos un evangelio pero sin poder. ¿Por qué? Porque el evangelio que nosotros predicamos ya tiene levadura, ya tiene costumbres, ya tiene paganismo, ya tiene religión metido adentro de la misma palabra de Dios, ya tiene la levadura, que son las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, enseñanzas de la palabra de Dios predicadas pero adulteradas, manipuladas. Esto hace que el poder de Dios no se manifieste con autoridad sobre la vida que los escuchen y sobre nosotros que predicamos este evangelio. No sale el evangelio que predicamos con el mismo poder. Pero cuando Jesucristo predicó el evangelio sin levadura, entonces vemos la multiplicación, vemos los milagros. Por eso la estatura de fe que había en los discípulos no había crecido. Por eso Dios les exhorta y les dice: por ustedes estar poniendo cuidado a las enseñanzas de los fariseos, no han crecido en fe. Por eso les dice: hombres de poca fe, ¿no habéis visto lo que yo hice cuando yo prediqué el evangelio sin levadura, sin adulterar la palabra de Dios? Cómo Dios multiplicó los panes, cómo Dios multiplicó los peces, cuántas cestas recogiste. Ahora bien, si la Biblia dice que cuando Jesucristo predicó el evangelio sin levadura, esto provocó que Dios hiciera un tremendo milagro, y todavía dice que se multiplicara el pan, tanto que los discípulos recogían canastas de pan. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros predicamos un evangelio sin adulterarlo, sin levadura, que no sea leudo, esto hace de que hayan milagros en lo que nosotros predicamos, que hayan cambios en nuestras vidas. Hace también que se multipliquen los panes, o se multipliquen los seguidores que oyen y que creen en este evangelio. Se van a multiplicar, dice el Señor, porque no solo comieron los que estaban ahí, sino que sobró para los discípulos. Esta palabra que debemos predicar no debe solo alimentar a los que nos ven, a los que nos escuchan, sino que debe sobrar para los que han de venir y creer después. Entonces, esto es el evangelio de la multiplicación. Esta es la palabra que produce cambios. Esta es la palabra que trae cambios en la vida de la gente, en la vida de los oyentes, y que hace que crezcan en fe. No nos debemos nosotros olvidar de predicar este evangelio sin adulteración. Los discípulos, como eran niños en la fe y todavía ellos mamaban lechita, todavía querían lechita, no querían crecimiento, no querían ellos entenderse a la estatura, al crecimiento de lo que habló el apóstol Pablo, a la madurez que demanda Cristo de todos nosotros. Entonces ellos estaban retrasados con las enseñanzas del Mesías. Así está mucho pueblo hoy, que no estamos entendiendo la palabra de Dios y no estamos entendiendo lo que dice la Escritura, lo que Jesucristo nos enseñó, porque estamos retrasados. Queremos lechita todavía y no queremos vianda. Ahora bien, hay una levadura que se ha metido en el cuerpo de Cristo, que es el amor al dinero. El amor al dinero nos ha llevado a nosotros a enseñar. Cada una de las predicaciones que predicamos tiene que ver solo con el dinero, con la prosperidad, con el monta tu negocio que yo desato la bendición para que tú prosperes. Esos son los tipos de mensajes que se están predicando en las redes sociales, y muchos de nosotros hemos incurrido en esta falsa levadura llamada falsa prosperidad. No digo que sea falsa porque no existe en la palabra. La prosperidad existe bíblicamente hablando. Lo que ha pasado en este tiempo es que nosotros hemos adulterado esas enseñanzas. Ponemos estas enseñanzas primero, antes que el predicar el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de las buenas obras en Dios, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la santificación, el evangelio de relación íntima con Dios y con su Santo Espíritu. Todas estas enseñanzas deben ir primero y después las otras. Pero hemos puesto lo de la falsa prosperidad, de lo de la paternidad espiritual, que se ha regado como una plaga en todo el mundo. Todo el mundo anda llamando al pastor, al apóstol, padre espiritual, y todo el mundo está hablando de prosperidad. Todas estas son las enseñanzas que nosotros debemos limitarnos un poco y enseñar más de la palabra de Dios, como dijo Jesús.
Esto es levadura. Cuando se tuerce en este tipo de enseñanza hay levadura. Por eso es que la gente crece inflado, pero no tiene nada de fe. Por eso es que la gente está inflada de mucha palabrería y de poco conocimiento de Dios. Pero este mensaje que yo estoy predicando gira en torno a esto. Lo que pasó es que el apóstol Pablo escribe a Timoteo lo siguiente con respecto a esto, porque seguramente en los días de Pablo aconteció lo mismo. Se levantaron hombres amadores más del dinero que de Dios, y tenía consecuencias, porque esto trae consecuencias en la vida del hombre. Cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios y empezamos a meter en la levadura llamada ganancias deshonestas, la levadura llamada manipulación a través de la palabra, la levadura llamada avaricia por el dinero, codicia al dinero, codicia a la riqueza, esa es levadura en el evangelio. Y esto estorba la obra de Dios y no nos permite predicar el evangelio por amor, siendo íntegros delante de Dios, como Samuel. Samuel predicaba el evangelio y él decía: ¿quién de vosotros o a quién de ustedes yo les he tomado un cabrito o un asno? Demándenlo de mí ahora en presencia del rey. Este hombre guardaba su testimonio. Hoy pocos pueden decir eso, que no han predicado el evangelio con mira de ser prósperos a través de este evangelio. Cuando nuestro corazón no se alinea correctamente con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, tendremos tropiezos. Prontamente nos apartaremos de este camino y andaremos predicando este evangelio por amor al dinero. Entonces, los cuidados que debemos nosotros tener, Jesucristo nos advierte en su palabra. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que hace el dinero es que nos extravía de la fe, nos aparta del camino de Dios, nos aparta del buen mensaje, nos hace que nos salgamos y empecemos a torcer las escrituras para nuestro propio bien, para nuestro propio provecho. Esto hace que estorbe la obra de Dios. El afán por la riqueza. Hay mucha gente que está afanada en prosperar porque dicen: Dios prosperó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Eso es verdad, Dios lo hizo. A Jacob Dios lo prosperó técnicamente en 20 años. Yo tengo 40. Tiempo hace Dios que ya me hubiera prosperado. Si Dios me hubiera querido prosperar, ya me hubiera bendecido más que a Jacob. Entonces, hemos entendido nosotros por la palabra de Dios que a unos se les ha dado el don para hacer riquezas. A otros se les ha dado el don para hacer riquezas, pero no para comer de ellas. Pero a otros se nos han dado dones más ricos que ser ricos, hablando económicamente, que es el predicar el evangelio. Yo cargo el don de predicar el evangelio, bendito sea Dios. A mí Dios me llamó desde niño a predicar este evangelio. Y yo soy rico porque yo tengo este don de predicar el evangelio. Entonces, que esta mi riqueza, que es hablar del evangelio de Jesucristo, me baste. Si Dios me quiere bendecir o lo quiere usar a usted para bendecirme, que sea Dios que ponga en su corazón la voluntad o que toque su corazón para mí, para bendecirme a mí, a mi familia, o bendecir a cualquier otro ministro que predique la palabra. Pero de ninguna manera yo debo adulterar este mensaje que estoy predicando para provocar que su corazón se le ablande y usted me pueda sembrar a mí. No, hermanos, esto ya sería extraviarnos del camino de Dios. Esto ya es meter levadura en el evangelio de Cristo. Debemos nosotros ceñirnos a la palabra de Dios y que el lenguaje de nosotros los predicadores sea el mismo. En el Antiguo Testamento Dios decía por 7 días, pero en la gracia no es por 7 días. En la gracia es todos los días que nosotros debemos hablar un mismo lenguaje, una misma lengua, una misma palabra, un mismo evangelio de la gracia. Pero hay tanta diferencia entre un evangelio que predica un predicador y otro. ¿Por qué? Porque muchos ya se desviaron, ya le metieron levadura, ya está leudado el evangelio que ellos están predicando. Por eso no trae cambio, por eso no trae efecto en el corazón de la gente. Ahora bien, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice el Señor. Cuidémonos, Dios, cuidémonos, dice el Señor, de que no caigamos en este tropiezo y que venga dolor a nuestro corazón. La palabra de Dios nos exhorta acerca de eso. Ahora, las consecuencias de caer en ese tipo de afán de ir en pos de la riqueza, de meter la falsa levadura del amor por el dinero, trae otra consecuencia. El libro de Judas, en el capítulo 11, el verso, creo que a la altura del 1, no tengo el versículo aquí, perdónenme el que no haya puesto el versículo, pero en el libro de Judas capítulo 11 dice este verso: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La palabra de Dios dice que Balaam fue contratado por Balac, rey de Zippor, para que maldijera al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero como Dios no le permitió al profeta maldecirlo, se quedó él en el territorio de Moab viviendo allí y todavía codiciando la riqueza que le había prometido
Balac, aunque Balac no le quiso dar riqueza porque le dijo que Dios lo había privado, porque no quiso maldecir a Israel, Dios te privó, dijo, de toda honra. Pero Balaam se queda ahí. Pero usó otra táctica para hacer de tropiezo o hacer tropezar y pecar en gran manera al pueblo de Israel. Aconsejó Balaam a los de Moab que invitaran a los israelitas a los sacrificados o a los sacrificios de los ídolos. Y de esta manera dice la palabra que hizo que el pueblo de Israel tropezara y que el pueblo de Israel se extraviara. Y esto provocó un gran pecado en el territorio de Israel. Este hombre ya su corazón estaba desviado por el amor al dinero. Pero ahora bien, lo que pasó que en la conquista, cuando Josué va a conquistar esas tierras, Josué lo pasó a espada a Balaam. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Timoteo. Los que fueron tras ellos padecieron de muchos dolores. Balaam fue traspasado del dolor de la espada. Hay gente que está siendo traspasada su corazón por una espada, porque al no tener ellos lo que buscaban cuando se sentaron a predicar este evangelio, al Dios no prosperarlo, porque han visto que otros han prosperado cuando se dedicaron a predicar el evangelio, andan en carros nuevos, andan buena ropa, buenos trajes. Ellos creían que solo por predicar este evangelio ellos habían prosperado, entonces se metieron a la predicación. Mira, hermano, si Dios no lo llamó a predicar el evangelio, no se meta. Y si lo va a hacer por codicia, mucho peor. Entonces prediquemos este evangelio por amor. Pongamos en alto el sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos. Tengamos amor a la cruz, amor al sacrificio que Él hizo. Y por ese amor de que todo ese sufrimiento que Jesús padeció, prediquemos este evangelio por amor, gratuitamente, sin andar manipulando a la gente para que nos den, sin andar torciendo las escrituras para provocar que la gente se anime a sembrar una semilla en nosotros. Si usted me quiere bendecir, bendígame. Si no, yo le voy a seguir anunciando este evangelio de gratis, porque Dios me llamó a predicar el evangelio. Dios me llamó a anunciar la palabra, y como dice el apóstol, ay de mí, dice, si yo no anunciar este evangelio. Allá de mí, porque Dios me dio el don para predicar este evangelio. Allá de mí si yo no le predico este evangelio a usted. Ahora, si Dios me quiere bendecir, lo va a hacer, pero lo va a hacer en su manera y en su forma. No tengo yo que torcer las escrituras para manipularlo a usted para que me honre. No, de ninguna manera. Estos que están torciendo la palabra y enseñando de la falsa prosperidad, han torcido mucho la palabra de Dios. La prosperidad existe en la Biblia, amén, doy el amén a eso. Pero lo que no existe es la manipulación, es cómo ellos lo han torcido, es el poco de levadura que le han echado a las enseñanzas, porque han puesto estas palabras primero antes que Dios. Han puesto estas enseñanzas que del todo no son correctas, las han puesto antes que el mensaje del arrepentimiento. Pongamos primero el mensaje del arrepentimiento, y cuando la gente esté creciendo, entonces enseñémosle estos otros puntos para que ellos sigan ministrando a Dios con excelencia. Ahora bien, hay consecuencias, dice el Señor. La gente que va tras la riqueza va a ir en el camino de Caín, por avaricia, por envidia. Están predicando el evangelio porque Caín por envidia mató a Abel, porque Abel estaba siendo usado. Otros, cuando ven que el hermano está siendo usado, entonces se meten a hacer lo mismo por envidia. Otros, porque ven que son prosperados los siervos, entonces se meten como Balaam y codician la riqueza. Pero van a perecer, dijo, en la contradicción de Coré, dice el Señor. Tengamos cuidado, hermanos, con estos asuntos de la prosperidad en Dios. Si Dios nos va a bendecir, esperemos el tiempo. Ahora bien, los discípulos estaban aturdidos, dice la palabra, y no entendieron el mensaje de la levadura de la que les hablaba Jesús. Entonces dice el verso 11 de la historia antes leída: ¿cómo no entendéis, les dice Jesús, que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo no entienden? Una de las razones de las cuales nosotros no entendemos es porque tenemos un mensaje adulterado. Porque cuando nosotros predicamos esta palabra, le metemos levadura, por eso la gente no entiende nuestro mensaje. Usted también no entiende la palabra de Dios porque usted va con levadura a leer la palabra. Saque la levadura y ministre a Dios. Saque la levadura de su corazón y ministremos a Dios. Entonces, aquí Jesús exhorta a sus discípulos y les dice: ¿cómo no entendéis? ¿Cómo no entendemos nosotros lo que Jesús les decía? Ahora bien, ¿por qué los discípulos no entendían? Porque eran niños. Aunque andaban con Jesús, no habían crecido todavía espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el entender la palabra sanamente, el interpretar las escrituras sanamente, el dar sana interpretación a la palabra y el tener revelación de la palabra es para los que han alcanzado madurez. El discernir entre lo bueno y lo malo, juzgar entre lo bueno y lo malo, es para los que tienen madurez, dice el Señor. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dijo Pablo. Esto es lo de las enseñanzas profundas, de las predicaciones profundas y de los mensajes profundamente predicados con vasto conocimiento de la Escritura, es para los que han alcanzado madurez. La madurez solo hay alguna manera de alcanzarla, una forma nada más. La madurez se alcanza estudiando la palabra de Dios, siendo probado consecutivamente por Dios y venciendo cada una de las pruebas que vienen de parte de Dios. Eso trae madurez y trae crecimiento en la vida del hombre. La madurez también es tipo de fe en el corazón del hombre. Cuando uno se carga la palabra, crece en fe. Jesucristo reprendió a sus discípulos porque no tenían fe. Hombres de poca fe, ¿cómo no entienden ustedes la palabra? ¿Cómo no ven? Dice que el mensaje que yo predico, como no tiene levadura, hace que hayan milagros. Hay multiplicación en el mensaje que yo predico. ¿Cómo no entienden ustedes que para hacer mi obra no necesitan las enseñanzas adulteradas con levadura? Es lo que Jesucristo le está diciendo. Necesitan solamente el pan, la palabra de Dios, que es eficaz como una espada para cortar. Esto es lo que necesitamos, dice el Señor. No necesitamos meterle levadura, no necesitamos meter la religión, no necesitamos meter paganismo en el Evangelio de Jesucristo, no necesitamos meter métodos ni reglas que nosotros consideremos los hombres que son correctas. Debemos sacar todas estas cosas, dice Dios, y predicar solamente su palabra. Por 7 días, dijo el Señor, se hablará una misma lengua, que era lo que trataba de decir. No se hallará levadura en el territorio de Israel. Y sabemos que esa levadura es espiritual, acerca de las buenas enseñanzas, acerca de predicar un buen mensaje, acerca de predicar buena palabra. Dice el Señor que nunca se haya levadura en nuestros labios. En el Antiguo Testamento eran por 7 días, pero en la gracia es por siempre y para siempre. Que los mensajes que nosotros prediquemos, pastores, salgan limpios, puros, sin adulterar la palabra, que la palabra se predique tal como está escrita. Y si vamos a dar una sana interpretación, que sea respaldada por la palabra. Hay gente que dice, hermano, yo pienso que esto es así. Eso es lo que usted piensa, hermano, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Cuando hablamos de respaldo bíblico, tenemos que respaldarlo por la misma palabra. La palabra es como un león, échalo fuera y se defenderá él solo. Así es la palabra de Dios. Como un león, déjalo libre y échalo fuera, que ella se defiende sola. Amén, bendito sea Dios. Prediquemos la palabra tal como está escrita, que ella se defenderá sola. No necesitamos nosotros manipular la palabra. Este crecimiento espiritual, dijo Pablo, era para los que habían alcanzado madurez. Aquellos, dijo, que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay un bien que se llama leer la palabra. Hay un bien que se llama buscar a Dios. Hay un bien que se llama tener relación íntima con el Padre. Pero hay un mal que se llama el no leer la palabra. Hay un mal que se llama el no buscar la presencia de Dios. Hay un mal que se llama no tener relación íntima con Dios. Entonces, los que alcanzan madurez a través de la palabra saben discernir si les conviene estar tiempo en la presencia, tiempo en la palabra o no. Pero los que quieren lechita, estos no saben discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. No saben, dice el Señor, discernir. No sabe, dice Pablo, porque esto de predicar la palabra profundamente o de interpretar la palabra correctamente es para los que han alcanzado madurez. Dice Pablo, es para los que tienen ejercitado el sentido, para los que pasamos escuchando la palabra de Dios. Y en esto me incluyo yo, hermano, porque en esto sí la palabra me permite gloriarme, porque este es su servidor, bendito sea Dios y la gloria es de Dios. Pasa conectado escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Entonces los que pasemos en este sentir, y gloria a Dios por eso, son los que vamos a alcanzar madurez, vamos a ir creciendo poco a poco. Lo que hoy yo no entiendo lo voy a entender mañana seguramente. Y lo que no entienda mañana lo voy a entender pasado mañana, pero lo voy a entender. ¿Por qué? Porque voy en proceso de crecimiento. No me he estancado bebiendo lechita. No, ya solté el biberón hace mucho tiempo. Entonces, hermano, soltemos los biberones y dejemos la lechita y empecemos a comer vianda. Empecemos nosotros a escudriñar las escrituras. Empecemos nosotros a llenarnos de ellas. Empecemos a alimentarnos. No seamos livianos y acomodados esperando que el pastor le predique un buen mensaje para usted poder comer. Hay muchos cristianos, y perdonando la expresión, que son como cristianos camellos. Beben agua cada 15 días. El agua de Dios, que es la palabra, debemos beberla a toda hora, todos los días de nuestras vidas. Por 7 días, dijo el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Los discípulos del Mesías eran livianos
en la interpretación de las enseñanzas de Jesucristo. Eran niños todavía, no entendían los mensajes de Jesús. Entonces cuando Jesús les explica de los milagros, les explica de la fe que les faltaba, entonces dice el verso 12, entonces entendieron que no les había hablado que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ese mismo mensaje es para nosotros, dice el Señor. Guardémonos de falsas enseñanzas que están predicando muchos hermanos hoy día, que han torcido la palabra de Dios. Y el hecho de que ellos prediquen la palabra adulterada, ¿ya no son nuestros hermanos? No, eso es incorrecto. Ellos siguen siendo nuestros hermanos. Debemos amarle y debemos orarle a Dios para que ellos vengan al arrepentimiento, para que ellos vengan al conocimiento de la palabra, para que ellos se alineen con este evangelio. No debemos resistir a tales hermanos, porque hay mucho cuidado con esto, hermanos. Les voy a hacer esta aclaración. Hay hermanos que le llaman hijos del diablo a su propio hermano, o que lo llaman como ellos quieren en las redes sociales, pero ese hermano es parte del cuerpo tuyo. Y la Biblia dice, y Salomón dijo un verso, que cuando se trataba del cuidado de nuestro cuerpo, dijo Salomón en uno de los versos en el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés, ahí está ese verso. ¿Quién se cuidará mejor que yo? Dijo Salomón. ¿Quién? Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos metidos en un mismo cuerpo. ¿Quién se cuidará mejor que nosotros mismos? Entonces, ¿quién cuidará el testimonio de mi hermano que tal vez no anda bien con Dios? ¿Quién cuidará ese testimonio mejor que yo si ese cuerpo de él es mi mismo cuerpo? Y el cuerpo mío es tu mismo cuerpo. ¿Quién cuidará de mi cuerpo mejor que tú? Es lo que el Señor está diciendo. Pero no entendemos estas reglas espirituales. Se nos hace bien fácil llamarle hermano carnal, hermano endemoniado, hijo del diablo al hermano. Entonces cuando tú dices eso en contra de tu hermano, te estás apuntando a ti mismo, porque todos estamos en el mismo cuerpo. Te estás llamando a ti hijo del diablo, te estás llamando a ti hijo de Satanás, un miserable, un carnal, un falto de entendimiento, un ignorante. Te estás llamando todas esas cosas a ti porque estás en el mismo cuerpo. Entonces esto lo decimos nosotros porque no tenemos sabiduría de Dios, no hemos entendido todavía la palabra del Señor. Por eso nos ponemos a contender los unos con los otros. Pero Dios no nos llamó a predicar ese tipo de cosas. Debemos alinearnos al verdadero evangelio. Si el hombre está predicando algo que todavía no está bien, debemos rogarle a Dios para que venga el conocimiento completo de la palabra de Dios. No debemos juzgarle, no debemos criticarle, debemos orar por él y debemos seguirlo amando. Porque el fundamento de esta gracia del evangelio es el amor. Usted puede tener dones espirituales, pero si no tiene amor, usted es como un metal que resuena, dijo el apóstol Pablo. Todos los dones que hemos recibido debemos ministrarlos en el amor de Cristo. Ahora bien, sigamos con este mensaje. Entonces entendieron que no les había hablado que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de las falsas enseñanzas. Debemos guardarnos de estas falsas enseñanzas, hermanos. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia que trae cuando nosotros predicamos un evangelio adulterado, que le metemos levadura a las enseñanzas, a la palabra de Dios? ¿Cuál es la consecuencia que trae? Esto trae que la gente no crezca en fe, trae que sean cegados sus oídos espirituales, trae que no alcancen una estatura espiritual correctamente hablando delante de la presencia de Dios. Esto también trae dureza en el corazón de Dios. Y hay una sola manera para quitar la dureza, que lo voy a ir desglosando este mensaje para que usted entienda, porque le voy a dejar claro en qué afecta la levadura al cristianismo del día de hoy. La dureza del corazón no nos permite oír la voz de Dios. Entonces, libro de Marcos capítulo 8, verso 17, dice el Señor acerca de la misma historia. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discutís y que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis endurecido vuestros corazones?, les dice el Mesías a los discípulos. ¿Tienen dureza de corazón ustedes? ¿Será que tú también no entiendes la palabra cuando la lees? O cuando uno predica un evangelio un poquito más profundo, tú no entiendes de lo que nosotros estamos hablando, porque todavía tenés dureza en tu corazón, porque todavía no has sacado la levadura de tu corazón, porque todavía no has sacado la religión de tu corazón, porque todavía tienes los mandamientos de hombre al frente y la palabra de Dios atrás, en vez de tener la palabra de Dios al frente como un frontal aquí y tener las reglas tuyas allá en el zafacón, en el basurero, que no sirven para nada, que sirven solo para ponerle tropiezo a los cristianos en la fe. Para eso sirven las ordenanzas que levantamos nosotros los hombres. Para eso sirven, para impedir la obra de Dios, para que se manifieste el poder de Dios en las vidas de los que escuchan la palabra o nosotros mismos que predicamos este evangelio. Ahora bien, dándose cuenta, Jesús les dice: aún tenéis endurecidos vuestros corazones. Esto de la levadura
cuando se mete la levadura, cuando se meten la falsa enseñanza, cuando se mete la falsa doctrina, cuando se meten las sectas dentro del Evangelio de Jesucristo, trae dureza en el corazón del pueblo. Jesucristo los confrontó porque los discípulos venían hablando acerca de ciertos métodos que usaban los fariseos para hacer las cosas, y ellos pensaban que esto estaba bien, pero Jesús les dijo: oigan, ¿qué son esas pláticas que ustedes tienen? Cuídense de ese tipo de levadura de la que ustedes están hablando. Mucho cuidado con ese tipo de enseñanza. Mucho oído a lo que se está predicando en este tiempo. Muchas falsas enseñanzas están saliendo según en nombre del Evangelio, pero no tienen nada que ver con el Evangelio que Jesucristo predicó. Por eso ellos no están viendo el poder de Dios. Por eso ellos no están viendo cambios en la gente y en la congregación que pastorean, porque están predicando un pan leudado. Ahora bien, hay diferentes razones de dureza o diferentes formas de alcanzar dureza del corazón. Aquí la palabra de Dios dice en el libro de Zacarías capítulo 7 versos 10 y 11. Una, porque Dios mandó la palabra y no le hemos obedecido. Eso trae dureza en el corazón. Dice el Señor a través de Zacarías capítulo 7 verso 10. Este es un mandamiento del Señor al pueblo de Israel. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense en mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Uno de los mandamientos que Dios mandó es que no oprimiéramos a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, y que no hablemos nada en nuestro corazón en contra de nuestro hermano. Pero es verdad que estamos haciendo eso. Es verdad que los pastores están cuidando de las viudas. Es verdad que los ministros están cuidando de los huérfanos. Es verdad que los que tienen empleados a su cargo en su compañía, que son extranjeros, los que tienen allí bajo sus cuidados, los amos. Si tú tienes negocio, eres dueño de negocio, es verdad que tú estás cuidando de la vida de tu empleado que es un extranjero. Es verdad que estás obedeciendo la palabra de Dios. Es verdad que le estás respetando los días festivos. Es verdad que le estás dando días de vacaciones pagados a tu empleado. Porque aquí el Señor dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero. El extranjero somos nosotros los que estamos en países extranjeros. Pero a veces trabajamos para gente y esta gente nos oprime. Pero Dios dice aquí en la palabra que no nos deben oprimir, dice el Señor. Ni nadie piense mal en su corazón contra su hermano. Mire, de esto está plagado en nuestros corazones. Se nos hace bien fácil pensar mal de nuestro hermano o de nuestra hermana. Se nos hace bien fácil apuntar con este dedo. Pero no nos damos cuenta, somos tan ignorantes que cuando apuntamos y señalamos a nuestro mismo hermanito en la fe, nos estamos apuntando a nosotros mismos. Porque es que Dios nos hizo morar a todos, perfectos e imperfectos, a maduros y a no maduros, a sabios y a no sabios, en un mismo cuerpo. Una vez que tú te arrepentiste, sea que tenga crecimiento espiritual, conocimiento de la palabra o no, estás dentro de mi mismo cuerpo. Allá de mí si te critico, allá de mí si te juzgo, allá de mí si te condeno. Pero no quisieron oír, antes volvieron la espalda a mis palabras, dice el Señor, y se taparon sus oídos para no escuchar. ¿Por qué? Porque cuando vienen las falsas enseñanzas y se meten en las predicaciones nuestras, entonces viene que quebramos la ley de Dios y no obedecemos su palabra. Y lo segundo que viene es dureza. El pueblo no va a escuchar los mensajes que nosotros predicamos porque ya se endureció sus corazones y se fueron tapando sus oídos, y sus ojos espirituales también se fueron cegando. Entonces, el no obedecer la palabra de Dios, el no predicar el mensaje como está escrito, esto, dice el Señor, trae dureza en nuestro corazón. Ahora bien, se tapan, dice también otro punto, se tapan nuestros oídos espirituales. Las falsas enseñanzas tapan nuestros oídos espirituales. El libro de Jeremías capítulo 13 verso 10 dice de la siguiente manera: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Este pasaje bíblico lo que está hablando, hermano, es que Dios le dio un cinto al profeta Jeremías que fuera y lo enterrara a la orilla del río. Se me escapa el nombre del río, no sé si fue el río Éufrates, pero ahí lo enterró este hombre. Poco tiempo después Dios lo mandó a sacar a ese cinto, y ese cinto estaba podrido, dice el Señor, que para ninguna cosa era buena. Ahora bien, ese cinto es tipo de la palabra de Dios que nosotros estamos predicando. Hay muchos que comenzaron a predicar la palabra de Dios correctamente, pero enterraron la palabra de verdad, la hicieron a un lado, se salieron del camino de Dios y enterraron el verdadero evangelio, y ahora están predicando un evangelio que está podrido, tipo de ese cinto que sacó Jeremías. El cinto, antes de ser enterrado, estaba bueno, era resistente, se podía amarrar a una persona con él.
Ahora, que se enterró la palabra de Dios y que no se está predicando el mensaje correcto tal como es, entonces estamos ministrando a Dios con un cinto podrido. Estamos ministrando a Dios con un evangelio podrido espiritualmente hablando. No le estoy llamando a la palabra de Dios que está podrida, sino a lo que nosotros estamos predicando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que corta, dice el Señor. Pero al nosotros apartarnos, extraviarnos de este evangelio, estamos ministrando a Dios con un evangelio podrido, que no puede amarrar a nadie. Por eso la gente llega a nuestras congregaciones, a los lugares donde nosotros vamos y nos congregamos, a tu iglesia. Llegan un domingo y el domingo siguiente no lo ves. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú estás predicando no detiene a nadie, no amarra a nadie, no inspira a nadie, no provoca que la gente diga, aquí hay buen mensaje, en esta iglesia me quedo porque aquí hay buena palabra. Yo me siento amarrado aquí con un cinto llamado evangelio que se está predicando correcto y esto me gustó y por eso me voy a quedar en este ministerio. Ahora, cuando predicamos con un evangelio que está podrido, entonces la gente escucha el evangelio y nosotros lo tratamos de amarrar con esa palabra que estamos predicando y está podrida. No retiene a nadie. La gente llega, la afluencia de la gente llega a nuestras congregaciones, pero se van. Se van, hermanos, ¿por qué? Porque ese evangelio no sirve para más nada, dice el Señor. Debemos predicar un evangelio fresco, un evangelio que sea desgajado de la presencia de Dios y saquemos la levadura. La levadura está podrida. No podemos predicar el evangelio con levadura podrida, un evangelio leudado. Predicamos el evangelio limpio, el grano limpio que es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor y compara al pueblo de Cristo como un campo que está sin arar. Pero Dios dice que cuando el campesino va a sembrar la semilla, dice en el libro de Ezequiel, no prepara primero la tierra, ara y hace los surcos, dice el Señor. Y Dios hace caer la lluvia y moja sus terrones. Él pone la semilla, tapa el grano y nace, dice el fruto. Porque Jehová su Dios le enseña, dice el Señor, porque Él le instruye cómo debe hacer la obra. El Señor, si nosotros estamos conectados con Él, Él nos va a enseñar a nosotros cómo limpiar el terreno, cómo limpiar la gente que está en medio del mugrero del mundo. Él nos va a enseñar, dice el Señor, cómo predicar el evangelio correctamente. Él nos va a enseñar con la misma palabra a arar los corazones que están endurecidos. Y Él mismo hará descender la lluvia del Espíritu de Dios, para que cuando nosotros prediquemos esta palabra, esa lluvia del Espíritu Santo caiga sobre esos corazones endurecidos y esos terrones de dureza y nuestros corazones sean ablandados, dice el Señor, para que cuando tú prediques el evangelio, el grano limpio de trigo caiga en esos corazones y dé fruto. Pero ¿cómo vamos a predicar, hermano, este evangelio si este evangelio está podrido como el cinto que enterró Jeremías? No sirve para nada el evangelio que muchos están predicando hoy. No cambia a nadie, hermanos. Oh, bendito sea Dios. Y aquí la palabra del Señor dice, vendrán a ser, dice el Señor, como este cinto que para ninguna cosa sirve, dice Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Entonces, ahora bien, teniendo en cuenta de que la levadura afecta los corazones de la gente, afecta el crecimiento espiritual y la fe del hombre en Cristo, entonces debemos nosotros saber cómo se puede quitar esa dureza del corazón. ¿Cómo sacar esa levadura del corazón? Hay una sola manera, porque todo buen predicador que predica, si da el consejo, debe dar también la solución. Si predica del problema, debe también dar la solución a través de la misma palabra. Si nosotros estudiamos el problema de la gente y estudiamos las enseñanzas que hoy se están predicando, es como cuando va al doctor. El doctor no solo le da el problema que usted tiene, sino que también le da la receta para que usted se sane. Yo no solo voy a hablar del problema de la levadura, sino que también voy a dar la receta cómo quitar la levadura, cómo quitar la dureza del corazón. Y aquí le va la receta según la palabra de Dios. El Señor dice que solo hay una manera de quitar el endurecimiento de nuestros corazones, y la única forma que dice la palabra de Dios es exponer nuestras vidas a la palabra de Dios, es exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. La falta de contacto con la palabra de Dios provoca dureza en el corazón del hombre. Ahora bien, cuando el hombre pone su corazón en la mano de Dios y lo asienta en la palabra de Dios tiene el poder que es como fuego, dice el Señor, que quema nuestras impurezas y que es como un martillo que golpea nuestro corazón endurecido, que maja nuestro corazón. Eso lo enseña la palabra de Dios.
cuando ya nuestro corazón está endurecido y no oímos la palabra de Dios y no estamos predicando el evangelio correctamente, es tiempo, dice el Señor, de traer nuestro corazón de piedra y ponerlo a disposición de la palabra, para que la palabra queme nuestras impurezas, para que la palabra maje nuestro corazón y saque toda dureza de nosotros. Ahora bien, Jeremías 23:29 dice de la siguiente manera: ¿cómo quitar la dureza del corazón? Dice el Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿De qué piedra está hablando? Por supuesto que está hablando el Señor de la piedra de nuestro corazón. El Señor había dicho en el Antiguo Testamento: os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré un espíritu dentro de vosotros y haré morar en vosotros mis palabras. Escribiré pues mi ley, dice el Señor, en la tabla de vuestra mente y en la tabla de sus corazones. De modo, dice el Señor, que nadie le dirá a su hermano: ven y conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora bien, ¿por qué será que tú tienes tanto tiempo de estar en el evangelio y no conoces el evangelio? Tú deberías estar enseñando a otros, no estar esperando de que otro te enseñe a ti. Yo debería estar enseñando, no estar esperando que me enseñen. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de piedra que no ha sido removido. Un corazón de piedra que no ha sido traído a la presencia de Dios, para que el fuego del Espíritu de Dios queme, para que la palabra de Dios golpee nuestro corazón de piedra. Y Dios, al quebrar ese corazón de piedra, como ya no sirve, Dios lo va a sacar y nos va a dar un corazón de carne, un corazón con un espíritu dentro de él, que será sensible a la voz de Dios, que estará abiertos sus oídos a la voz de Dios, que sus ojos espirituales van a ser abiertos. Por eso necesitamos recibir un corazón de carne con un espíritu dentro de él, según la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, debemos traer nuestros corazones a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, para que la palabra de Dios, que es como un martillo, golpee nuestro corazón de piedra y lo quiebre. Bendito sea Dios. No hay otra forma de que se te quite la dureza de tu corazón. ¿Cuál es la dureza que hay hoy en este pueblo? Que no quieren leer la palabra de Dios. Se les hace duro leer la palabra de Dios. Leen un versículo y ya están con sueño agonizando. Leen un capítulo y vuelven a leer la Biblia dentro de 6 meses. Entre un año leen la palabra de Dios. Cuenta una anécdota por ahí que una viejita perdió los lentes y dice que a los 3 años los vino a encontrar dentro de la Biblia. ¿Será que a ti te está pasando que has perdido el lente de ver correctamente el camino de Dios? Y has perdido ese lente y ya tienes 3 años de que no encuentras ese lente para poder ver claramente el evangelio de Jesucristo. Que no nos pase como esta viejita que perdió los lentes, hermanos. Entonces, la única manera de quitar esta dureza del corazón es a través de la palabra. En la palabra dice que es como un martillo, dice el Señor, que golpea nuestros corazones endurecidos. Ahora bien, la dureza en nuestro corazón es por la falta de contacto con la palabra, la falta de relación con la palabra, la falta de tener intimidad con el Dios Todopoderoso y su Santo Espíritu. Eso ha traído dureza en mi corazón y en tu corazón. El libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51, habla de un hombre llamado Esteban, que era diácono en la iglesia. Este hombre fue poderoso en las Escrituras. Este hombre, cuando se dio cuenta de todos estos problemas que afectaban a la iglesia, tomó su corazón y lo puso a disposición de la obra de Dios. Y Dios golpeó tanto el corazón de Esteban, que quebró ese corazón duro que él tenía y le dio un corazón de carne lleno del Espíritu Santo. Tanto era el poder que este hombre cargaba, que dice Dios que cuando él predicaba la palabra, nadie podía resistir a la sabiduría con la cual él hablaba. Cuando nosotros nos llenemos de esta palabra, nadie podrá resistir la sabiduría con la que Dios va a ministrar el evangelio a través de esta vasija que somos nosotros. Vamos a predicar un evangelio que va a cortar, un evangelio que va a traer cambios, un evangelio que va a restaurar, un evangelio que va a provocar que tú entres en el hambre, en el deseo de tener contacto con la palabra de Dios. Va a provocar que en ti haya cambios el evangelio que nosotros predicamos. Hermanos, si nosotros predicamos un evangelio y ese evangelio no trae cambios, estamos predicando un evangelio podrido, un evangelio leudado, un evangelio con levadura, porque no trae cambio en el corazón de la gente. Pero si tú, al escuchar este evangelio, te sientes tú incitado a hacer cambios en tu vida, es que este evangelio está siendo predicado limpio, sin adulteraciones, conforme a la palabra de Dios, con conocimiento, con entendimiento, con revelación e iluminación del Espíritu en nuestro entendimiento, que nos ayuda para que nosotros podamos predicar este evangelio correctamente. Bendito sea Dios. Libro de Hechos, capítulo 7 dice:
al verso 51 dice: Esteban, diácono de la iglesia, dice a los fariseos que tenían mucha levadura en sus enseñanzas, en sus predicaciones, y les habló de una dureza de corazón y de cerviz. Mire lo que dice Esteban. Les voy a leer todo el pasaje. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bendito sea nuestro Rey, bendito sea nuestro Dios. Esto es lo que provoca cuando nosotros ponemos nuestro corazón a la disposición de la palabra de Dios, a la disposición del Espíritu Santo, a la disposición del Mesías. Esto hace que Dios nos llene por dentro y que cuando nosotros anunciemos esta palabra salga como ese mensaje poderoso que predicó Esteban. Esteban predicaba el evangelio bajo cielos abiertos, pero nosotros predicamos este evangelio y el cielo que nosotros tenemos es como un cielo de bronce, duro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido, porque no hemos traído nuestro corazón a la presencia de Dios, porque no hemos traído el corazón a la palabra del Señor. Ahora bien, Esteban reprende a esta generación y les dice: oh, duros de corazón, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Hay un tapar de oídos y hay una dureza de corazón. Nuestro corazón, dice la palabra, debe ser circuncidado, debe ser rasgado, dice el Señor, el prepucio de nuestro corazón, para que podamos nosotros entender la palabra de Dios. ¿Bajo qué cielos tú estás predicando el evangelio? ¿Será que cuando tú predicas el evangelio miras la gloria de Dios? ¿Miras en tu espíritu los cambios que Dios está haciendo a través de ese evangelio que tú predicas? ¿O está como el cinto que había enterrado Jeremías, podrido, que no detiene a nadie, que escuchan los mensajes y no hay cambio en el corazón de la gente porque ministramos a Dios con un evangelio que está como el cinto que sacó Jeremías de ahí después de que lo había enterrado? Hay quienes ya enterraron el evangelio de Dios y están ministrando las enseñanzas, la palabra de Dios con un evangelio podrido. Este es el mensaje que yo quería predicar, hermanos, en la fe, que lo he titulado La levadura de los fariseos. Si este mensaje te ha sido de bendición, comparte este enlace con todos tus contactos y suscríbete a mi canal. Déjanos ahí tus comentarios ahí en el app de YouTube y compártenos desde dónde tú te estás conectando con este evangelio. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, predicando este evangelio para todas las naciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre sus vidas, sobre su familia y sobre sus ministerios. Y traigamos nuestros corazones a la presencia de Dios para que Dios quite la dureza, para que Dios saque las falsas enseñanzas que nosotros hemos ministrado en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.